Buenas nuevamente a este podcast. Bienvenidas, bienvenides. Hoy vamos a continuar con la compañía cálida y amorosa de Adri Pellegrini y vamos a continuar la charla que dejamos en el podcast anterior. Si quieren volver a escuchar el podcast anterior, buenísimo, y si no, igual hoy vamos a retomar lo que estuvimos charlando. Hola Lu, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marian? ¿Todo bien? Bienvenida nuevamente, Adriana, en este segundo bloque. Capaz para las personas que nos están escuchando habrán pasado algunos días, pero para nosotros una cuestión de minutos. Pero cuestiones así temporales nomás. Por eso también invitarte de vuelta a que nos digas un breve resumen de lo que hablamos recién con vos. Bueno, hola. Yo soy facilitadora de biodanza y la biodanza es un sistema que utiliza la danza, la música y el encuentro grupal, digamos, se desarrolla en grupo para generar procesos de desarrollo afectivo, procesos de integración de la afectividad con el movimiento. Es un sistema que acompaña el desarrollo afectivo de las personas. Y entonces, cuando hablamos de afectividad, hablamos de los vínculos y de la posibilidad de vincularnos mejor con nosotros mismos, con un otro y también con un todo, con algo más grande que puede ser la comunidad, el grupo, la humanidad, la naturaleza, ¿no? Ahí va lo que para cada uno signifique esa sensación de trascender y de pertenecer a algo más grande. Pero la biodanza apunta a integrar mi posibilidad de moverme con lo que yo siento y con la manera en cómo me expreso. Entonces es de recuperación de la identidad, de expresión de la identidad, de estimulación de la creatividad existencial, de recuperación de la capacidad de vínculo, de recuperación de la percepción corporal, de lo que me hace bien y lo que no me hace bien, de la energía que necesito para ir hacia mis sueños, hacia mis proyectos. Bueno, de todo eso trata la biodanza. Genial. Y hablábamos la vez pasada también, un poco Adri nos contabas de esta integración que busca la biodanza y cómo también el sistema patriarcal, capitalista, nombrabas vos y con Luciano también en otros podcasts estuvimos charlando de cómo el sistema desintegra, nos desintegra y busca una cultura binaria, una cultura que nos divide comúnmente en un montón de cosas, ¿no? Pero principalmente vos hacías referencia a la separación mente-cuerpo y también Sí, espíritu. de lo primero que nos separa es nuestro propio ser. Pareciera que el cuerpo es un accesorio, es un bien de uso, y entonces primero debe ser conquistado, debe ser dominado, tanto por nosotros mismos como en muchas situaciones por terceros, ¿no? Hablando del patriarcado y de la situación de vulnerabilidad eh, muchas veces de ciertas de las mujeres o las disidencias. O sea, hay como una necesidad urgente de este replanteo del estereotipo, de los modelos de vida, de los modelos de belleza, porque nos han despojado de nuestra corporalidad desde esa mirada. Eh, la biodanza es un sistema que nos invita a sentir en el cuerpo y sentir en el movimiento. Entonces, de a poco nos vamos recuperando y nos vamos apropiando otra vez. A mí no me gusta la palabra apropiarse porque implica propiedad y no es el sentido es integración, pero vamos recuperando la capacidad de sentir con el cuerpo y expresar con el cuerpo. Y de a poco
podemos empezar a cuestionar esos estereotipos que son formas de vida, no son solamente de belleza, ¿no? No hablemos de la tortura que significa tratar de encajar en algo que está planteado de manera también tan violenta sobre las corporalidades. Hablando de los patrones de belleza, hablando también del acceso a la salud, de la manera en que está planteada el sistema de educación, que bueno, gracias a Dios, todo eso se está cuestionando en este momento. Pero la biodanza nos trae a la vivencia de la propia corporalidad, no al cuestionamiento desde la razón, sino a la vivencia para poder integrar después esos distintos niveles que tienen que ver con el pensar, con el sentir y con el hacer. Y ahí hablamos otra vez de integración. Entonces utiliza la música y la danza para generar vivencias de integración, todas las clases. Y es como un proceso de reeducación y de reconocimiento a través de uno mismo. Uno se descubre en ese movimiento, en esa capacidad de sentir y de expresar en el movimiento lo que sentimos. Buenísimo. El podcast anterior también comentabas sobre los grupos del CABI que estuviste y estamos trabajando en el Centro de Atención a Víctimas, que hace poco también tuvimos la oportunidad de entrevistar a Cecilia, que nos comentó el trabajo como psicóloga que hace en el CAB. ¿Nos querés comentar cómo empezaste vos de a poco en tu recorrido con la biodanza y tu deseo de querer trabajar con mujeres en estos contextos, en los encuentros feministas? ¿Y cómo llegaste? Desde mi experiencia, y bueno, porque yo me encontré con la biodanza en una etapa de mi vida donde ya estaba más tranquila y con más recursos afectivos y vivenciales, digamos, como para mirar hacia atrás y comprender que yo crecí en una época en que el patriarcado estaba en su máxima expresión, o no sé si en la máxima, pero realmente yo como mujer, como adolescente, como joven mujer, puedo mirar hacia atrás y darme cuenta de que realmente éramos objeto de muchísima violencia por parte del sistema. No solamente desde el punto de vista de la cosificación, digamos, sexual, sino por la exigencia de ajustarse a un patrón binario de heteronorma y de dominación patriarcal, básicamente, ¿no? Y bueno, la posibilidad de cuestionarme todo esto me llevó al deseo inmediato de trabajar para acercar a las mujeres esta posibilidad que es totalmente reparadora. Porque la biodanza, al posibilitar la revinculación con uno mismo y con otro y con lo que es más grande, genera la vivencia de red, la vivencia de pertenencia, la vivencia de esa potencia que nos da saber que no estamos solos. Y entonces desde ahí el movimiento feminista me llamó, me llamó. Y bueno, y de a poco empecé a participar, a empaparme, a acercarme, y así como es la vida, cuando uno abre una puerta, te va llegando la información y me fui encontrando con las personas que traían a mi vida, amigas, compañeras, que también han sido mis grandes maestras en este camino digamos, de acercar la posibilidad de la biodanza al feminismo o a la perspectiva de género, ¿no?
Gracias, Adri. Bueno, les cuento que con Adri estuvimos trabajando en contextos de encierro en una cárcel de mujeres de la alcaldía del barrio Don Santiago, este año al comienzo de año, con un proyecto del Consejo Federal de Cultura de Nación, y también en el CAB, en el Centro de Asistencia a Víctimas, dando talleres abiertos a víctimas de violencia de género. Y bueno, fueron principalmente las mujeres que asistían, que asistían al centro. ¿Nos querés contar un poco, Adri, la experiencia, cómo la viviste y finalmente si haces alguna reflexión de la importancia de la violencia en estos contextos o algún sentir? Bueno, sí, por supuesto. Nosotros hace ya todo este año y todo el año anterior estábamos en contacto con el equipo de trabajo del CAB y fuimos encontrándole la manera de generar ese espacio que durante estos últimos meses fue quincenal, que fue abierto para las mujeres que concurren al centro de atención de víctimas de violencia. Y también participaron algunas de las chicas del equipo de trabajo. Y la verdad que esa fue una experiencia también muy enriquecedora, distinta a lo mejor de lo que en un comienzo pensamos que iba a ser exclusivamente para las mujeres que asisten. También esa posibilidad de hacer esa articulación fue muy, muy enriquecedora para todas. Y bueno, y el grupo básicamente hicimos un trabajo de mucha progresividad y mucha delicadeza para recuperar primero la integración motriz, es decir, la capacidad de sentir que me puedo mover, que puedo entrar en ritmo, que puedo expresar la emoción que me trae una melodía, que puedo quedarme respirando y flotando en un sentir acunado por la música, ¿no? O sea, como lo básico de la motricidad del cuerpo primero. Y después trabajamos la integración motriz afectiva, o sea, cómo después y mientras tanto, ¿no? Pero lo digo como progresión. Cómo encontrarnos desde esa sensación corporal de profunda y absoluta presencia en mí misma, encontrarme con otro o con otra y sentir más que entender cómo eso me, me llega, me penetra, me cambia, ¿no? Como una recuperación de la capacidad de encontrarnos. Ese fue más o menos el recorrido que hicimos durante los meses que trabajamos con ese grupo, con todos los contenidos que normalmente se desarrollan durante el proceso de biodanza, pero nos enfocamos sobre todo en eso. ¿Por qué? Porque la posibilidad para las personas que se sienten vulneradas y violentadas, la posibilidad primero de recuperar su propia corporeidad y después sentirse en red. Es lo que abre la puerta para la reparación y para la salud. La posibilidad de reparar esa vinculación comunitaria, esa red que nos sostiene y que en un momento las personas violentadas sentimos que esa red nos soltó la mano, digamos, ¿no? Recuperar esos mecanismos. Importante. Gracias, Adri. Y hablando de la red y de la importancia de seguir integrándonos, ahora también te invitaron a una charla de diversidad que se va a dar en la Casa de las Culturas este viernes, ¿no? ¿Nos querés contar un poquito de esa invitación, de qué trata, decirnos de las Sí, fechas, el horario? sí, es una jornada sobre diversidad y disidencias acerca de los derechos, del acceso a la salud, del encuadre dentro de lo que es la educación y la ESI, de toda la comunidad LGTBQ
Bueno, es el viernes en la Casa de las Culturas de 16 a 20. A mí me llega la invitación por medio de una de las mujeres que va a ser ahí disertantes, porque yo siempre trato de estar cerca y bueno, y de ir a las marchas y de aportar con mi presencia a la integración y la inclusión. Así que, bueno, para interiorizarme un poco más desde todos los aspectos, ¿no? Se van a tratar aspectos legales, civiles, sociales, en fin, pienso que va a ser muy, pero muy interesante. Interesante. Bueno, este viernes 19, digo, porque esto se va a Este escuchar viernes, en sí, otro. 19, en la Casa de las Culturas. Bien, buenísimo. Y hablando de la ESI, Adri, como para ir cerrando, justo con Luciano anteriormente hablábamos de la ESI. ¿Qué importancia crees que tenga el incorporar la biodanza a la ESI, a la educación sexual integral? Sería maravilloso. Este, la biodanza se desarrolla en muchos contextos, pero en las escuelas es maravillosa porque les va dando a los chicos recursos emocionales y afectivos que son valiosísimos y en el contexto de la ESI sería fantástico. Sería como un Buenísimo. sueño a Sí, realizar. tal cual, un sueño interesante que lo podemos realizar, sobre todo por esta integración que hablamos con el sentir y con el cuerpo, ¿no? Y volver también a una integración más y a una inteligencia más afectiva. Sí, 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 sí. Bueno, Adri, mil gracias por este aporte valiosísimo que nos haces de la biodanza en contextos específicos y la biodanza con esta perspectiva de género también, de la importancia de trabajar con personas más vulnerables, que es lo que venimos haciendo este tiempo. Por eso necesitamos volver a hablar de la perspectiva de género como transversal en todo contexto. Lu, ¿andás por ahí? ¿Querés agregar Sí, algo sí, más? sí. Quería preguntar de vuelta, ¿dónde pueden asistir aquellas personas para retomar y hacer la difusión de vuelta de las clases? ¿Dónde se hace biodanza? Y Exacto. bueno, nosotros somos un grupo grande, gracias a Dios, y estoy muy feliz por eso, que salimos formados de la Escuela de Biodanza Huácaras, que está en Santa Ana de las Huácaras, en Corrientes, la escuela, pero acá en el Chaco somos varios. Y bueno, estamos abriendo grupos en distintos lugares y bueno, ya para el año que viene seguramente serán más también, pero la información la podemos encontrar actualizada y específicamente buscando la página, sea en Facebook o la página web de la escuela, Huácaras, Escuela de Biodanza Huácaras. Bueno, muchas gracias nuevamente Adriana por todo, por escucharte y por estar acá con nosotros en nuestro podcast. Y además queríamos preguntar a la gente que nos está escuchando eh, si se sumarían alguna vez a biodanza. Y con esto también ya finalizamos y te agradecemos y te damos las infinitas gracias por pertenecer a nuestro pequeño proyecto. A esta Ah, Mariana, red. un placer, un re placer. Gracias a ustedes. Gracias, Adri, por estar y bueno, bienvenida cuando quieras, cuando gustes y esperemos que las personas que están escuchando les haya resonado algo en sus corazones, en su cuerpo a cuerpo y bueno, se acerquen en algún momento a la biodanza. Seguro vamos a estar difundiendo y se pueden acercar ahí a las páginas que vamos a poner en el podcast para más información. Así que gracias, Adri. Te quiero Gracias, mucho. chicos. hasta luego. Nos vemos. Chao, chao. Chau, chau.